territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar un espacio a un debate de un sector importante para la economía ecuatoriana, como ha sido el sector petrolero. Siempre sigue incidiendo en el presupuesto del Estado, aun cuando está en crisis. Ha caído sustancialmente la producción, también el precio del petróleo en el mercado internacional, que se ha deprimido por la oferta que hay, especialmente de Medio Oriente. Y hoy, frente a esa situación, con la caída interna de la producción, que no es un problema de hoy. Ya en el gobierno anterior, cuando recordamos, el presidente Lasso decía, vamos a duplicar la producción petrolera. Eran 540,000 barriles, se va sobre el 1,000,000 de barriles. El resultado final fue la caída bajo los 500,000 barriles día. Ni siquiera se pudo mantener la producción petrolera. Parte de esta crisis ahora, después de 3 años de la última ronda petrolera impulsada en el gobierno anterior, se anunció en las últimas horas una ronda Intracampos 3 que buscaría captar 360 millones de dólares. Se trata de la licitación de los bloques Tetete Sur, Pañayacu Norte y Lumbaquí en el sector de Sucumbíos. Con estos antecedentes, la bienvenida a nuestros invitados, el ingeniero Miguel Robalino, experto en tema energético, y el doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas. Ingeniero Robalino, a ver, ¿qué abre esta apertura a la ronda Intracampos 3? ¿Es parte de una política que debiera profundizarse en el sector petrolero? Buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted, a la radioaudiencia, siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Mire, en realidad, Miguel, lo que se hizo con el lanzamiento de la ronda Intracampos, desde mi punto de vista, es lo que se debería hacer. Y no debería haber solo una ronda Intracampos, debería haber varias rondas de Intracampos. De establecerse una política energética que vaya en una línea, primero, de sostener la producción petrolera, y después de ver líneas de crecimiento. Yo he venido planteando que este crecimiento tiene que ser un crecimiento orgánico en la industria petrolera en el país. ¿Por qué orgánico? ¿Qué significa? Es decir, en los campos petroleros ya existentes, en los campos maduros, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Esta ronda de Intracampos, de hecho, son campos que están en zonas donde, en cierta forma, ya el riesgo exploratorio es menor. El riesgo exploratorio es menor porque son zonas donde ya ha habido exploración, donde ya se tiene datos, ¿sí? Si bien es cierto, a lo mejor no pueden estar actualizados al 100%, porque aquí hemos planteado que los gobiernos, cuando llegan, tienen 2 deberes que hacer. El primero es certificar reservas y el segundo, lógicamente, es comenzar rondas exploratorias. Eso debería ser una política permanente de los gobiernos de turno, ¿sí? ¿Por qué? Y si comenzamos a desarrollar el tema del crecimiento orgánico en los campos petroleros existentes, si bien es cierto, ese es, es una fase bajo una política energética donde a futuro, lógicamente, ¿por qué las rondas exploratorias tienen que ir de la mano? Porque una de las, de las limitantes en este crecimiento orgánico en los campos petroleros es que justamente se van a ir agotando las reservas, a pesar que aquí, en el crecimiento orgánico, se tiene que hacer muchos temas, sobre todo en recuperación mejorada, que nosotros llamamos, invertir en infraestructura, porque de hecho, mire, estos tres campos que se lanzaron ayer recién, y eso hay que ir entendiendo en el tiempo, Miguel, que esta ronda de Intracampos, esta proyección de esos 12,000 barriles, se van a incorporar en 2 años más o menos. Sí, se empieza ahora. Se hizo el lanzamiento, el próximo año se va a firmar recién el contrato, y de ahí ahí más o menos son 2 años entre la fase justamente que tenga que hacer del plan de desarrollo que tengan las empresas, que lógicamente ganen esta adjudicación. Son aproximadamente 2 años para que se incorporen esos 12,000 barriles. Y aquí tendrían que venir otros análisis, Miguel, que sería en la inversión que van a hacer, es cuánto se va a invertir en CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? Es decir, cuánto voy a invertir en exploración también, etcétera, y cuánto lógicamente va a costarme el OPEX o la operación,
¿sí? Entonces, esos son temas que ya son análisis que lógicamente deberá hacerlos el Ministerio de Energía, ¿sí? Para ver si los contratos, que definitivamente siempre han sido el punto de inflexión, las tarifas, etcétera, sean lo más rentables para el país. Ahora, en esos 3 campos, ¿hay reservas probadas o hay reservas posibles? Hay reserva aprobada, lógicamente. Hay reservas probadas. Y de hecho, como son campos que están en la estratigrafía que existe en la parte rocosa de esos campos, lógicamente da para que esté encapsulado el petróleo, esté encapsulado el gas, y se tenga que hacer justamente estas inversiones que llamamos nosotros en perforación de pozos de inyección de agua, de gas, etcétera, para poder hacer entendible, para poder empujar ese petróleo y ese gas. Pero más allá de eso, por eso es importante también saber estos contratos en la modalidad que se firmaron, saber cuánto va a ser la inversión especialmente para exploración, ¿sí? Ese es un dato que necesitaríamos todos saber para ver si... Porque mire, Miguel, aquí la óptica y la visión y la política energética que debe tener el país es siempre orientada a que el país no pierda la rentabilidad, que seamos eficientes, lógicamente, y que le saquemos el mayor provecho posible a toda esa infraestructura que, si bien es cierto... es una infraestructura de más de 50 años, pero existe, ¿no? Porque otra de las ventajas que existe en la ronda de los campos de ahí son campos que están cerca a los oleoductos, están cerca a las vías, es decir, ya hay una infraestructura. Y eso sí da una ventaja, una ventaja lógicamente. Ahora, ¿hay interés para sumar esta producción de los 12,000 barriles? Yo entendería que si se volvió a lanzar nuevamente la ronda, se entendería que se hizo un monitoreo justamente para que haya el interés, ¿sí? Para que haya el interés. Ahora, más allá de que haya interés, Miguel, lo importante, cuando uno va a preparar estas licitaciones internacionales, justamente lo importante es que primero la data esté actualizada y hacerle atractivo, justamente para que, y eso no solamente es en el tema, más allá de la reserva aprobada, que es lo importante, también en el modelo de contrato, hacerle atractivo. ¿En qué sentido? Porque esto conlleva muchas cosas, Miguel. Un contrato en la industria petrolera conlleva muchas cosas, es decir, conlleva qué va a hacer, por ejemplo, en el tema de impuestos, el tema de regalías, es decir, ¿qué me das que te doy? ¿No? Un poco para que se entienda, ¿sí? Y entrar los dos, tanto el Estado como los inversionistas, a la jugada, y que sea lo justo, o sea, que gane lo justo el que invierte y que el Estado, lógicamente, también gane lo justo. Bienvenido al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas, ex secretario de la OPEP. Doctor Ortiz, a ver, se ha convocado en las últimas horas a la ronda Intracampos 3, que busca captar alrededor de $300 millones y que sume 12,000 barriles días. Ayer, cuando se anunciaba, se decía, ojalá con esto se pueda llegar a una producción de 500,000 barriles día. Y esto es una pena, ni siquiera se llega a lo que fue la media de los últimos años, 540, 560 mil barriles día, perdón, y hoy estamos bajo los 500,000 barriles. Se saca a licitación los bloques en Sucumbíos, Pañayacu Norte, Tetete Sur y Lumbaquí. ¿Qué significado tiene esto, doctor René Ortiz? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por su invitación. Buenos días, Miguel, ingeniero Robalino. Buenos días a su distinguida audiencia. Quisiera darle un enfoque un poquito diferente del técnico, para ponerme más bien en el enfoque social. Yo creo que el presidente de la República ha tomado una decisión, ha sido revisado el plan. Era 41,000 millones de dólares de inversiones, hoy es 47,000 millones de dólares. Esto es un monto gigantesco. Esto quiere decir que va mucho más allá de propiamente la ronda ITT, la ronda de Intercampos 3, no de los campos que acaba de mencionar usted, Tetete Sur, el Lumbaquí y Pañayacu, no, que son pequeños, pero son 12,000 barriles, pero estamos hablando también de lo que se viene a continuación. Campo Sacha y Cuyabeno, todos estos campos que están en operación en este momento, pero que podrían mejorar aumentando la producción. Y se mejora aumentando la producción utilizando tecnología, no hay otra.
pero la tecnología cuesta y no existe el dinero para poder comprar la tecnología, arrendar la tecnología y de esa manera lograr el objetivo de aumentar la producción. Pero lo importante es el mensaje. 47.000 millones de dólares de inversiones para la reactivación económica. Quiere decir que el presidente de la República y el gobierno retoman el carácter importantísimo que tiene la industria del petróleo para poder reactivar la economía. Y de esa manera vamos adelante con el país. ¿Qué quiere decir esto, en mi opinión? Es que está intentando acabar con la pobreza, pero principalmente la pobreza rural. Pero todo esto de acabar con la pobreza y principalmente con la pobreza rural significa tener dinero. Y no hay dinero y tampoco hay la capacidad para seguir endeudándonos. Ya estamos en niveles bastante altos, pero bastante altos. No solamente el déficit, que significan casi 5 o 6 mil millones de dólares, sino que a partir del 2026 necesitamos tener ingresos adicionales inconmensurables porque ya nos toca pagar la deuda. Hay que recordar que la deuda negociada en el año 2020 fueron más o menos una parte de la deuda, eran 17 mil millones de dólares a 30 años plazo y con 5 años de gracia. Es decir, hemos vivido todos estos años hasta 2025, ¿no?, sin pagar nada, porque esta es la gracia que se logró con esa negociación. Pero a partir del 2026 hay que empezar a pagar. Esto es el próximo, esto está a la vuelta de la esquina, este es el próximo año. Y entonces es bueno que el gobierno haya tomado nuevamente a la industria del petróleo, haya tomado nuevamente a la industria del gas natural, haya tomado nuevamente a la nueva industria mineralógica para poder utilizar esos recursos precisamente en acabar con la pobreza rural, que es el principal problema que tenemos. La urbana esta se va dando porque es aquí en la urbana en donde se hacen inversiones en fábricas, en comercios, pero en la parte rural siempre se va quedando marginal. Entonces el gobierno ha visto ya y ha captado la impresión de 2 think tanks muy importantes en el mundo. 2 think tanks, estos son tanques de pensamiento. El de la Agencia Internacional de Energía, ¿no?, que es el brazo derecho de la OECD, que es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Esto es una organización inmensa, ¿no? Y la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los dos coinciden que hasta el 2050, las expectativas están dirigidas hasta el año 2050. Hasta el año 2050, 72.5% se va a necesitar petróleo, gas natural y carbón. Ahí está, clarísimo. Entonces está demostrándonos que aquí hay un mercado y a ese mercado hay que venderle. Pues. ¿Qué es lo que hay que vender? El petróleo que tenemos. ¿Qué más hay que vender? Los minerales que tenemos. ¿Y qué más hay que venderle? Por supuesto, el gas natural. Y esto es vía la monetización de barriles los existentes. Acaba usted de preguntarle al ingeniero Robalino respecto de lo que significa los campos estos pequeños, el TTT, el Pañayacu y el Lumbaqui. Bueno, pues van a aumentar 12.000 barriles, pero el Sacha puede aumentar hasta 30, se dice hasta 30, si todo esto es basado en tecnología. Y el Cuyabeno, es decir, sí podríamos superar el 500.000 de barriles en algún momento del año 2016, una vez que el gobierno ponga en marcha los contratos respectivos. Vamos adelante con estos de la ronda intracampos número 3, con estos 3 campos que acabo de señalar y que están ya en el tapete. Muy bien, esto es una prueba más de la apertura del Ecuador. Dice, vengan inversionistas. ¿Por qué? Porque aquí hay un potencial gigantesco. Esto es para todos. Aquí hay potencial para inversionistas grandes, medianos, pequeños, porque no solamente es el campo, los campos que nosotros tenemos en producción en este momento. No, si tenemos un potencial gigantesco que está todavía por ponerse en producción. Y entonces estamos en el suroriente, en el extremo suroriental, límite con el Perú.
está ahí un potencial impresionante, más o menos 3.000 millones de barriles que hay que ponerlos en producción. Y hay características técnicas novedosísimas que se están manejando, muy novedosas, desde el punto de vista ambiental inclusive, muy novedosos desde el punto de vista de coordinación con las capacidades existentes en el lado peruano. Y entonces esto hay que aprovechar y están preparándose, las conversaciones se están dando. Luego tenemos el piedemonte, ¿no?, de la ronda petrolera que acaba de señalarse, y el piedemonte central con Pungarellaco. Todas estas son grandes potenciales que tiene el Ecuador. Y bueno, nos tiramos ahora hacia la costa y vemos que en el campo Amistad ya debe estar instalándose, si ya llegó la planta, la plataforma del jack-up para poder aumentar la producción del campo Amistad. Primero para limpiar todo, porque evidentemente le ha faltado mantenimiento, y mantenimiento significa plata. Por eso es que siempre estoy manejando el tema la temática del dinero, porque esta industria hay que meterle plata para sacarle plata, pero hay que meterle plata en mantenimiento y en descubrimiento ingeniero, doctor René Ortiz, sí. Usted empezó con un enfoque social diferente al del ingeniero Miguel Robalino. Así es. Ahora, esto va a generar, esta apertura, por pequeño que sea el incremento de 12.000 barriles día, va a generar nuevas plazas de trabajo también. Claro, porque no solamente la industria petrolera per se, de producción, de exploración, no es una generadora de impuestos, pero todo lo que está alrededor sí es, pues, una generadora de impuestos y una generadora de ingresos. Entonces, se ha quedado demostrado que es una industria que acarrea, y son las tres, porque van unidas las tres, ¿no? Es petróleo, es gas natural y es minerales para el Ecuador. Hay otros países que tienen carbón, nosotros no tenemos carbón, pero el potencial hay que desarrollarlo y hay que aprovechar, porque nos están mandando las señales. Y la más importante señal, la que están viviendo en este momento en la COP30, aquí en la Amazonía, ¿no? Olvídense, vamos a necesitar petróleo, vamos a necesitar gas natural, vamos a necesitar minerales para todo lo que se está tratando sobre la transformación de toda la mezcla energética de consumo. Fíjense, la mezcla energética de consumo va más allá del petróleo, gas natural y los minerales. La mezcla energética toca todo lo que son las energías renovables nuevas, fotovoltaica, wind power. Estamos tomando las decisiones, sí, señor. En el sector privado también se están tomando las decisiones, se están construyendo parques fotovoltaicos, sí, aquí a la vuelta de la esquina, alrededor de la ciudad de Quito, parques fotovoltaicos de 2 megas, de 4 megas, de 1 mega. Bueno, el sector privado está respondiendo en función de las características, primero, la estructura jurídica que tiene y que le permiten generar, por ejemplo, electricidad directa del fotovoltaico, y también genera electricidad por la generación del viento, es decir, wind power. Es decir, se están aprovechando, pero las señales que ha dado el gobierno, eso es lo que hay que tomar. Y esa señal hay que entenderla de la siguiente manera. Y por eso le agradezco que me permita repetir que esta es la señal para estamos queriendo hacer una gran transformación económica para acabar con la pobreza. Porque lo que se ha demostrado, por ejemplo, en este último paro indígena, lo que se ha demostrado es que se cambió el discurso. El discurso original era el subsidio, y se cambió inmediatamente el discurso. El discurso era la pobreza. Es decir, este país sigue siendo pobre y es mucho más pobre en la ruralidad. Y esta hay que atenderla. Y me ha dado muchísimo gusto que dentro del plan de inversiones que tiene contemplado, por ejemplo, en el lado de las telecomunicaciones, con los nuevos contratos con las compañías telefónicas de teléfonos celulares, y todo el potencial que significa esto, porque es un potencial gigantesco de apertura a nueva tecnología, dice, también vamos a llegar a la ruralidad. Y esta es una manera de llegar a la ruralidad. Estos son los ingresos que los indígenas, las comunidades indígenas no sabían que no existen, porque al momento no existen. Pero cuando nosotros empecemos a desarrollar
primero lo que existe en este momento, que es aumentar la producción. Y segundo, el potencial que tenemos, porque hay que aumentar las reservas, porque el potencial lo que nos permite es aumentar las reservas y, por supuesto, la producción. Entonces tenemos este conjunto que va precisamente a un objetivo: aumentar los ingresos estatales para poder atender la demanda social. Vuelvo con el ingeniero Miguel Robalino. A ver, ¿cuáles son las repercusiones? Nos ha ilustrado el doctor René Ortiz desde un punto de vista social. Las repercusiones no solo en el mejoramiento de la provisión de recursos para la caja fiscal, sino también la apertura en diversos campos, aun cuando el incremento del nivel de la producción sea todavía escaso, los 12,000 barriles día. Sí, mire, primero un saludo cordial al doctor René Ortiz, siempre muy complacido de compartir con él los paneles. Mire, un país debe tener un plan energético. Hay que partir de allí. Y usted en un plan energético hay 3 preguntas que se tienen que establecer. La primera pregunta es, ¿dónde estamos? Es decir, y cuando yo digo dónde estamos, dentro del sector energético petrolero, es decir, es un diagnóstico. Que el diagnóstico, lógicamente, sabemos cómo está la industria en todas sus fases: producción, transporte, almacenamiento y refinación, ¿sí? Que lógicamente estas fases, cuando están comenzando a colapsar, el reflejo es el comercio internacional. Es decir, no tenemos mucho que vender y tenemos mucho que importar. La segunda pregunta que uno se establece en un plan energético es ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Es decir, ¿hacia dónde vamos con la industria? Y esas proyecciones son proyecciones que se tienen que dar desde la visión, lógicamente, estratégica. Y la tercera pregunta es ¿cómo llegar? Es decir, ¿cómo llegamos? Lógicamente, ¿con qué modelo llegamos? Yo he planteado aquí el crecimiento orgánico, que es el inmediato en el caso de la industria petrolera ecuatoriana, ¿sí? Lógicamente, no solo rondas de intracampos, tiene que activarse como un reloj, ¿sí? Esto necesita inversión, estoy muy de acuerdo, pero aquí el cómo llegar tiene que irse estableciendo con plazos, ¿sí? Los plazos son, es decir, si ahora esta ronda de intracampos veremos reflejada, incorporada esta producción en 2 años, eso está bien. Aquí hemos dicho, Miguel, que todo lo que hagamos bien ahora se va a reflejar a futuro, y lo que está pasando ahora es por lo que no se ha hecho en el pasado. Entonces, desde esa óptica de cómo optimizar el potencial hidrocarburífero por un lado, cómo optimizar la infraestructura petrolera nuestra, que aunque esté ya obsoleta, y que esos son parte de los problemas de los malos manejos, porque mire, aquí hay 3 actores importantes en la industria petrolera. El primer actor importante es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, porque ellos son los fiscalizadores o los auditores, ¿sí? En toda esta responsabilidad cuando se comienzan a delegar campos. El segundo gran actor es el Ministerio de Energía, porque es desde allí donde se debe generar la política energética, ¿sí? Es decir, ahí va la segunda pregunta mía para que nos digan hacia dónde vamos. Y también la tercera, cómo llegar. Y lógicamente el tercer actor importante es la petrolera, porque ellos son prácticamente los operadores. Entonces, con este enfoque que yo estoy dando, Miguel, es para ir entendiendo primero cómo funciona esto o cómo tenemos que hacerle funcionar. Entonces, más allá de las leyes que se quieran poner o no poner, con todas las leyes que tenemos, Miguel, podemos seguir produciendo y produciendo bien. Hay limitantes, sí, lógicamente, pero en la situación crítica energética que está ahorita el país y la industria petrolera, lo primero es que hay que estabilizar a la industria. Y yo hablo a la industria, es decir, hablo a todas las fases, porque en las 3 fases estamos sumamente complicados. Otro tema que tiene que irse desarrollando, lógicamente, con el problema serio que tenemos de ir cerrando el bloque 43, que es un problema serio que yo creo que debe tomarse una decisión en favor de los ecuatorianos, ¿sí? ¿Y cuál sería esa? El pueblo ecuatoriano inducido, le hicieron decir por los activistas que hay que cerrar eso. Es un absurdo, Miguel, desde todo punto de vista, desde el punto de vista inclusive. ¿Cómo se puede enderezar esto? Ese es un tema que justamente... Ya la Corte está exigiendo, Corte Constitucional, ¿qué fue? ¿Cómo va el desarme de eso? Sí, mire, por ejemplo, ese es un problema
se ha ido al campo realmente constitucional, ¿sí? Pero ahí hay dos temas recurrentes. El primero es cómo reemplazo esos 59,000 barriles, porque ahora ya ha bajado, cómo reemplazo de darse el cierre, que es lo más absurdo, cómo reemplazo esos 59,000 barriles, ¿sí? Sí, la media de cerrar el bloque 43, que aquí hemos planteado que no es tan rápido, porque primero no hay los dinero, y segundo, desde mi punto de vista, yo he planteado que puede llegar a durar hasta 17 años, ¿sí? ¿Cómo vamos trabajando para, en ese lapso, mientras vamos cerrando, vamos abriendo, para ir a una lógica técnica, ¿sí? Mejor, ¿cómo vamos, esa producción petrolera que estamos bajando, cómo voy incorporando? Es decir, si yo en 17 años voy a cerrar el bloque 43, dentro de mi política energética, de la visión de 30 años y mis planes energéticos, ¿cómo hago para en un lapso de 10 años esos 59,000 barriles ya tenerlos incorporados en otros campos, ¿sí? Entonces, por eso es que justamente, Miguel, yo he planteado que la política energética es importante, es muy importante, o sea, aquí tiene que haber esa visión sumamente clara para inclusive saber todos cómo vamos a caminar y hacia dónde vamos a ir y apoyar, lógicamente, tenemos que apoyar al gobierno, ¿sí? Con las mejores ideas y más allá de eso, vender esa imagen, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay agendas de inversión fortísimas sobre los 41,000 millones, pero el tema es cómo hacemos que lleguen esos 41,000 millones, en qué tiempo lleguen y dar los mejores escenarios, porque lo bueno de esto, Miguel, es que la región de América Latina, como he dicho yo, va a ser el futuro Golfo Pérsico, ¿sí? Por los recursos que tiene. Todos los países vecinos nuestros, cercanos nuestros, realmente han comenzado un proceso de darle una visión diferente al sector petrolero y al sector energético. Ahora ya no se habla de la transición energética, ahora se habla de la adición energética, que es otro tema. Es decir, adición significa, no va a ser sustituido los hidrocarburos del petróleo, lo ha dicho bien René, lógicamente esto va para largo, pero la adición significa cómo vamos desarrollando nuestra soberanía energética con nuestros recursos para que las energías renovables sean parte de, es decir, la adición significa vengo a hacerle más eficiente al tema energético, no lo voy a reemplazar, se está demostrando que no se va a poder reemplazar, por eso es que Saudi Aramco, empresas como esas, están haciendo grandes inversiones en litio refinado especialmente, que se utiliza mucho en baterías, etcétera, y en hidrógeno verde, para que sea parte de. Este ejemplo pongo así rápidamente, pero vamos al caso Ecuador nuestro, que es el enfoque que tenemos que comenzar a dar, Miguel. Doctor René Ortiz, a ver, este tema es importante que ha señalado el ingeniero Robalino. Se saca a licitación para lograr 12,000 barriles día más en la alicaída producción petrolera, y el contraste por una decisión técnica que fue convocada al ámbito político, como fue el cierre del bloque 43, que produce más de 50,000 barriles día, y ahora todo un proceso para solo incrementar 12,000 barriles. ¿No es un contrasentido en las políticas de Estado que debería tener el país, más allá de los gobiernos de turno, una política de Estado? Si se reclama desde los sectores sociales más recursos y se reduce los ingresos, ¿cómo entender esto? Sí, yo creo que usted lo ha planteado perfectamente. Aquí hay un gran problema, hay un dilema. ¿Cómo poder compatibilizar esta ambición, este objetivo de largo plazo del gobierno? Fíjese que solo para el 2026 el gobierno espera que se inviertan inversiones en el campo minero, en el campo petrolero de 5,441 millones es lo que llegaría. Esto es para las áreas de exploración, explotación de gas natural y petróleo. Ya está, estamos identificados con esta ronda de Intercampos número 3, clarísimamente. Pero también viene la licitación del OCP, porque ahí tenemos una infraestructura que tiene que ser pasada, concesionada a un privado, como estaba manejada antes de que terminara el contrato con OCP. Bueno, pues aquí hay más dinero, pero hay que hacerlo, quedó pendiente. El tema de otras concesiones de otros campos que fueron entregados al Estado ecuatoriano y que por supuesto se les cayó la producción, como el campo en el bloque 16 y 67 que lo manejaba
Repsol. Y por supuesto, esto es porque no tiene Petroecuador la capacidad económica, la capacidad financiera para poder acceder a los mercados de capitales, y por esa razón pues, se le cae la producción. Y se le ha caído la producción, porque la caída de la producción no está en el lado privado, está en el lado estatal, que es simplemente el resultado de una falta de capacidad financiera y tecnológica. Entonces, en ese contexto, vemos nosotros que este dilema hay que resolver. Y se dice que hay un principio jurídico: las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de vivir precisamente la pobreza que la estamos viviendo, y por supuesto no podemos sacrificar aquellos segmentos de la sociedad ecuatoriana, de la geografía ecuatoriana, de la orografía ecuatoriana, de todo lo que tiene ese potencial de recursos naturales, porque estos son recursos naturales propios, somos bendecidos. Entonces digo, hay que aprovecharlos precisamente para poder atender todos los problemas sociales que están pendientes y siguen siendo rezagados. Pero no puede ser vía deuda. Tiene que hacérselo directamente a través de la utilización racional, ambientalmente sustentable, socialmente responsable y finalmente económicamente viable. Entonces, en ese contexto, tomo el principio, no, las cosas se deshacen de la misma manera que se hace. ¿Qué es lo que ocurrió con el ITT? Cuando hace más de 10 años, en este caso ya son 12 años, se propuso, se lo paralizó y lo revivió la Corte Constitucional, lo revisó y dio paso a una petición de los Estados Unidos y nos planteó la pregunta a través de una consulta popular en la que teníamos que decidir los ecuatorianos si se deja o no se deja el petróleo en el subsuelo. Y ellos plantean mal la pregunta. Entonces aquí hay un justificativo perfecto. No podemos seguir viviendo del engaño. Fue un engaño, porque si ellos no sabían, si no se pudieron asesorar correctamente, no hay nada debajo del subsuelo en ninguna parte del mundo. Debajo del subsuelo es pura roca. ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el gas natural? ¿Dónde están sus minerales? En el subsuelo, están ahí. Y entonces la pregunta está mal planteada, y por supuesto una pregunta mal planteada, y que por supuesto la gente no la entendió y no lo va a entender. Hay que corregirla. Y la única manera de corregirla, porque tenemos aquí un problema serio, esto es fraude. Esto no podemos vivir con esta falta de ética. Esto es fraude. Se hizo una consulta fraudulenta. Entonces hay que revisarla, y yo creo que la Corte Constitucional puede, con una apertura nueva, estudiar nuevamente el tema de la revisión para poder plantear una solución. Ellos mismos podrían dar el camino de la corrección de este problema serio, porque vivir de esta falsedad de que hay que suspender la producción del petróleo debajo del subsuelo. Debajo del subsuelo no hay petróleo, es en el subsuelo, permítame subrayar, en el subsuelo es donde está el petróleo. Entonces, aquí hay un tema fraudulento que hay que corregirlo. Y que la misma... Doctor Ortiz, penosamente en la práctica, le digo... de forma pragmática, la Corte Constitucional, enmarcada incluso en un sesgo ideológico cuando dio paso, es implacable. Hay que cumplir la sentencia. Se les da plazos, se puede retrasar, pero hay que cumplir la sentencia. El mandato popular expresado en las urnas, cuando se indujo al pueblo ecuatoriano a que le quiten más recursos que provenían del sector del Yasuní, del bloque 43. Sí, bueno, no son infalibles. No hay infalibilidad. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores, y este es un error grave, porque vivir con esta falta de ética en el manejo de una explotación de petróleo del campo ITT, esto es mentira. Estamos viviendo con una mentira. Entonces, la misma Corte Constitucional puede revisar esto, así como lo revisó la anterior. Si dejó pasar más o menos 10 años, aquí han pasado 2, y en esos 10 años revisó la propuesta de los Estados Unidos. Se equivocaron,
porque hay que admitirlo, es una equivocación. Vamos a ser honestos en el sentido, supongamos que es una equivocación, que no hubo la intención de hacer daño, pero a la final el daño está hecho. Y entonces ese campo debería seguir produciendo, pero después de que se haga una revisión por parte de la Corte Constitucional, que se asesoren técnicamente, porque estos temas son técnicos. Y de esa manera, al proceder a la revisión, pueden precisamente ocurrir dos cosas. Una aclaración. Y dice: no producir petróleo debajo del subsuelo. Entonces simplemente todo lo que haya debajo del subsuelo no se produce. Como no hay nada, seguimos produciendo en el subsuelo. Lo que está, el petróleo que está en el ITT, pero en el subsuelo. Lo que está debajo queda así. Y así se cumple. Porque se cumple, aunque suene irónico, pero esa es la manera. Dice, debajo no hay, entonces ahí queda. Pero en el subsuelo sí hay, y entonces sí que continúe la producción y que continúe el desarrollo como estaba previsto. Un desarrollo extraordinario. Esto es ejemplar. Esto hay que ponernos esa camiseta de ecuatorianos, así como nos ponemos la tri para este próximo mundial. Hay que ponerse la camiseta. Somos gente que sabemos trabajar con responsabilidad social, sabemos trabajar con sustentabilidad ambiental y, por supuesto, hacemos que sea económico. Sí, estamos en buenos precios, desde el punto de vista de los costos. Todavía estamos muy lejos de ser incapaces de manejar la producción si los precios bajan en el mercado internacional. Pero no van a bajar, Miguel. Los precios se van a quedar más o menos entre 60, alrededor de más o menos 5%, alrededor de los 60, y así ha estado variando toda esta temporada. Y no se puede permitir, no. Yo creo que en esta circunstancia la OPEP y la OPEC Plus, que son los que manejan prácticamente la sobreoferta, porque ellos son los que manejan la sobreoferta, el resto de productores están en el máximo de su producción, excepto los de la OPEP, que manejan la sobreproducción, van a entender que por debajo de los $60 o más o menos 5%, esto es imposible para ellos mismos. Entonces nosotros nos encajamos dentro de esa misma tesis de mantener los precios alrededor de los $60 por barril. Entonces, en ese contexto, termino, Miguel, señalándoles simplemente: esta es la oportunidad de corregir un fraude. Se cometió un fraude y hay que corregirlo, y hay que ser conscientes de que las mismas instituciones pueden hacer este tipo de revisiones y de correcciones, y de esa manera se dice: continúe la producción, porque nos hemos equivocado en la pregunta, y la producción simplemente debajo del subsuelo no se puede hacerla, porque no existe. Entonces que siga así pero no la producción en el subsuelo, ¿no? Que siga la aplicación, que siga cumpliéndose. Y yo creo que en ese contexto el gobierno de Ecuador debería tener un acercamiento con la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional pudiera recibir una mejor asesoría técnica al respecto. Ingeniero Robalino, ¿es viable plantear que no se cierre totalmente? Usted decía 17 años en todo este proceso, pero aquí van a saltar los activistas, los que activaron para la consulta popular y festejaron luego de la decisión del cierre de la explotación del Villasuní, bloque 43, en un tema que afecta realmente al ingreso de recursos para el Estado ecuatoriano, precisamente en medio de una escasez, cuando hay una demanda justificada del sector social, pero por un lado le bloquean los ingresos y por otro le exigen la entrega de recursos. Economía pura y dura, Miguel. Así se aplican los temas energéticos. Economía pura y dura. Es decir, aquí es un debate, o la base de debate que siempre nosotros planteamos cuando estuvimos defendiendo no un tema político, sino defendiendo un tema económico y técnico por bien del país, en donde se demostró de las formas que nos plantearon que el tema de cerrar el bloque 43 era un perjuicio para el país, ¿sí? Que no había forma de que esos ingresos sean sustituidos por otro tipo de ingresos, no han podido demostrar. Pero más allá de eso, Miguel, el análisis tiene que irse desde la perspectiva de
Para llegar a los 59.000 barriles en el bloque 43 nos ha costado casi 20 años. 20 años, lógicamente desde que el año 2003 con el Instituto Francés del Petróleo se hizo toda la parte que fue especialmente certificación, ¿sí? Entonces han sido 20 años y cerrar cuesta, son 17 y es un bloque que tiene un potencial que de acuerdo a la técnica se puede llegar a los 250.000 barriles, lógicamente activando la Ispingo, Tambocoche y Tipú, tiene las tres. Y por otro lado, entender que esos 59.000 barriles que ya estaban incorporados, para volver a poner 59.000 barriles, bueno, pasarán muchísimos años. Entonces, desde la parte económica, de la parte de la inversión, yo digo que se tiene que volver a revisar nuevamente, ¿sí? Y lógicamente lo que he planteado, de la mano de eso, ir viendo cómo seguimos sosteniendo la producción en nuestros campos, que hay serios problemas porque, mire, aquí hay un tema. Yo creo que a Petroecuador se tiene que comenzar a dar un giro de 180 grados. Petroecuador no puede seguir así, definitivamente, ¿sí? Y el giro usted tiene que irle dando a Miguel desde quienes pone a la cabeza de la industria, ¿sí? Usted tiene que poner a los mejores en el conocimiento, ojo, en la honestidad y en la ética, ¿sí? Gente que realmente vaya a servir a la industria y que vaya a mojarse el poncho, si es el término, ¿sí? Para poder redireccionarle a Petroecuador. Miren, en Petroecuador los problemas recurrentes que se ha dado, y por qué en la mayoría de los campos hay problemas, es porque prácticamente se han desmantelado todo lo que son las fases de, todo lo que ha sido dentro de los campos, todo lo que es la ingeniería de petróleos, ingeniería de perforación, todo lo que ha sido manejo de yacimientos, se ha desmantelado, digo yo, porque se ha optado por querer manejar desde la ciudad de Quito, ¿sí? A alguien se le ocurrió que es mejor manejar desde la ciudad de Quito y eso no es así. Es decir, los problemas en campo se manejan en campo. Entonces, aquí hay que darle una nueva visión a Petroecuador, lógicamente en el sentido de darle la misión de sostener, pero el decir sostenga la producción petrolera no es con teoría. Hay que darle recursos, ¿sí? Tiene que plantearse, hay un plan estratégico que estamos a 60 días del nuevo año, el plan estratégico para el 2026 de Petroecuador debe estar, pero que se cumpla, Miguel, porque los planes estratégicos son trimestrales, es decir, si usted no cumplió, y así funciona en todas las empresas del sector petrolero, inclusive privados, si usted no cumplió algo del plan estratégico del primer trimestre, es imposible que lo cumpla. El segundo punto, es importante que para el 2026, igual desde la parte de la cartera de energía, ya nos planteen qué va a venir en el tema justamente de toda esa agenda de proyectos. ¿Qué vamos a sacar el 2026? Ya sabemos que el tema de Itracampo se firmará el primer semestre del 2026, ¿sí? Y de ahí correrá. ¿Qué más vamos a sacar? O sea, esa es la parte. Tenemos que activar como un reloj absoluto todo lo que tenemos al momento, buscar la inversión, es decir, tenemos que movernos, Miguel. Tenemos que movernos. No podemos estar en un tema de una pasividad, ¿sí? De esperar, porque en estas industrias, Miguel, el demorarnos, yo digo, un día, un mes, una semana, nos trae consecuencias. Entonces, desde esa óptica, yo creo que se tiene que comenzar a hacer aterrizar todo lo que tenemos, lo más emergente, ¿sí? Para poder sostener por un lado, y por otro lado, también, lógicamente, darle un giro total a la visión energética del país. Tenemos que apoyarnos con los mejores, traer a los mejores, buscar las mejores tecnologías. Mira aquí Brasil, Argentina, no está, tenemos aquí el tema de Surinam y Guyana, justamente, que son estas economías emergentes que el tema petrolero le está sacando. Tenemos que ir, si es el término, tratar de copiar, pero copiar para aplicarla dentro del país. Doctor René Ortiz, a ver, este tema se puede... primero, estábamos en la línea correcta con esta apertura a los 3 años de la ronda de Intracampos, y por otro, cómo ir en un proceso agresivo para recuperar, al menos volver a la producción diaria de los últimos años, 560.000 barriles día. Bien, en primer lugar, tenemos que terminar las cosas que se comenzaron. Se ha quedado pendiente todo una gran transformación de Petroecuador. Se ha venido tocando en este programa precisamente las deficiencias de Petroecuador. Son deficiencias en el orden técnico y, por supuesto, también deficiencias en el orden económico y social. Entonces hay que terminar las cosas. Quedó suspendida la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador. Esa fusión no solamente era fusionar las dos empresas técnicamente, sino también transformarla a la empresa estatal en una compañía por acciones, de tal manera que pudiera alcanzar el mercado de capitales. Esto está también pendiente.
Esto está planteado. Lo saben en Petroecuador, lo saben internamente en Petroecuador, lo sabe el sindicato y el sindicato estuvo también de acuerdo en el proceso de transformación. Todos ganamos transformando la empresa como lo han transformado otras compañías en el resto del mundo. Otras compañías que tenían, otros países que tenían compañías estatales que las han convertido a sus compañías estatales en compañías por acciones para tener acceso al mercado de capitales. Esto es lo primero. Yo creo que el gobierno nacional puede retomar totalmente este proceso que quedó suspendido por una acción de protección. O sea, una parte del sindicato de Esmeraldas consiguió una acción de protección de un juez de tercera cerca de Esmeraldas, pero esa no es ya vemos que eso es corrupción y esa no es la manera de manejarse. Entonces esto tiene que terminar. Entonces, al terminar esto, se produce la posibilidad de continuar con el proceso de transformación de la empresa estatal, porque es a la empresa estatal a la que hay que corregir. Mientras tanto, porque esto es un problema, mientras tanto hay que seguir con el otro objetivo, y el otro objetivo es aumentar la producción. Y si tenemos, por ejemplo, el campo Sacha, que es posible aumentar la producción de la misma manera con la que se va a hacer, la misma forma contractual con la que se está queriendo llevar adelante el tema de Intracampos 3, muy bien, pues hay que buscarle la modalidad contractual más adecuada, pero todo esto quedó pendiente y sigue pendiente. Es decir, hay que el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas tienen que impulsar estas temáticas que quedaron pendientes para poder precisamente alcanzar el objetivo, aumentar la producción de los campos ya en producción, que parece una contradicción, pero es así, aumentar la producción, Miguel, de los campos que ya están en producción. Y otra cosa son el aumento de reservas para precisamente aumentar la reserva y aumentar la producción al futuro. Esa es la manera de compensar la caída de los precios. No hay otra, aumentando la producción. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el mercado y el crudo ecuatoriano es apetecido en el mercado y sabemos que les gusta nuestro crudo. Entonces hay que venderlo, pero hay que vender más, pues si podemos producir porque en efecto existen no solamente los actuales campos, sino los que vengan en producción, de los que hemos señalado durante este programa, y entonces tenemos que aprovechar esas condiciones que aparecen en el mercado internacional, y esto se hace con una política definida de parte del gobierno. Ya está dicho, subió de 41.000 millones a 47. Bueno, quiere decir que lo han revisado. Quiere decir que están conscientes de esa capacidad, porque esto es una inversión gigantesca. Imagínense lo que significan 47.000 millones. Y para este 2026 dice 5.441 mil millones. Vamos, esto es un objetivo bastante interesante, el trazarse 5.441 para el año 26. Y se dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está metido el OCP. También tiene que estar metido lo que está manejando temporalmente, esta es la palabreja. Ha estado manejando temporalmente Petroecuador, pero no lo ha podido manejar. Se le ha caído la producción del bloque 16 y del 67. Y así sucesivamente, las cosas que quedaron pendientes hay que reactivarlas para poder alcanzar el objetivo, aumentar la producción para contrarrestar la caída del precio. Pero además, aumentar la producción porque tenemos la capacidad. ¿Para qué? Para atender la demanda social, porque definitivamente hay que tener los recursos económicos, no por préstamos, no por más créditos, hay que tener los recursos económicos para poder atender la demanda social de la ruralidad del Ecuador. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. A propósito de la ronda Intracampos 3 que saca el gobierno, la licitación de los bloques Lumbaki, TT Sur y Pañayacu Norte. Muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino y al doctor René Ortiz. Ojalá el país cuente con su plan energético integral que vaya más allá de un gobierno y que no haya sobresaltos cuando cambie una administración. Muchas gracias a Miguel y a René.
Gracias, un saludo cordial. Muy amables. 8:02 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la decana universitaria y directora de Participación Ciudadana, doctora Ruth Hidalgo, para hablar. La OEA recomienda al CNE regular en la campaña electoral el control de las redes sociales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.